que el mercado es fractal. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier tipo de velas, ¿sí? En cualquier temporalidad, el mercado se va a comportar de la misma forma. Los patrones técnicos son iguales, los patrones de velas son iguales, ¿sí? Entonces hay que partir desde esa base, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo me voy a un gráfico de un minuto y tengo un patrón de dos velas, ¿sí? Si yo vengo a un gráfico de un minuto y tengo un patrón de dos velas, sabemos que en la tercera es muy probable que vaya hacia arriba, o quizás la tercera venga hacia abajo, como acá, y después esta termina hacia arriba, ¿sí? Si nos vamos a un gráfico de 5 minutos, vamos a tener exactamente lo mismo. Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, ¿sí? Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, la tercera va a ser igual. Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, la tercera va a ser igual. Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, la tercera va a ser igual. Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, la tercera va a ser igual. Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, la tercera va a ser igual. Cada vez que tenemos un patrón de dos velas, acá ya tendencia lateral alcista, va a ser igual, ¿sí? El mercado, si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, vamos a encontrar exactamente lo mismo, ¿sí? Vamos a encontrar exactamente lo mismo. Gráfico de 15 minutos, retroceso, patrón de dos velas, la tercera arriba. Patrón de dos velas, la tercera arriba. Patrón de dos velas, la tercera arriba. Patrón de dos velas, la tercera abajo. Patrón de dos velas, la tercera abajo. ¿Se entiende? Hay que partir por eso. Los patrones se van a dar en todos los gráficos, ¿sí? No importa si, a ver, si hacemos en un gráfico de un minuto, en el de 2 minutos va a ser una vela. Si hacemos en un gráfico de 5 minutos, en el de 10 minutos va a ser una vela. ¿Se entiende? Hay que partir por ahí, ¿sí? Hay que partir por ahí. Que sea la temporalidad que sea, los patrones técnicos se van a comportar de la misma forma. Bien, las tendencias van a ser la misma y demás. Bien, ¿se entiende hasta ahí? Ahora, ¿qué es lo que hay en 30 segundos? Silvio, perfecto Silvio, ahí está. Entonces siempre, no importa la temporalidad que se use, ¿sí? El mercado fractal, siempre el mercado se va a comportar de la misma forma. Los patrones técnicos van a ser iguales, los patrones de velas van a ser iguales. Ahora, ¿por qué yo lo opero en 30 segundos? Simplemente también se lo puedo operar en un minuto, también se lo puedo hacer en un minuto, pero es una cuestión más mía, digamos, en cuanto a mi gestión de operaciones, punto, ¿sí? ¿Por qué yo no opero gráfico de 10 minutos? Porque no logro gestionar de la misma forma. Yo, para gestionar en un gráfico de 10 minutos, necesito hacer más operaciones para cubrir todo el trayecto de una vela. En gráfico de 30 segundos esa cobertura es menor y me permite hacerla con 5 operaciones, con 7 operaciones. Yo, fíjense, hace un ratito hice esta acá, miren esta, ¿sí? Miren esto acá, GBP NZD, esta acá, vamos a bajar. GBP NZD, ¿cuál fue lo que pere acá? Esto es lo que pere, ¿sí? Impulsó al alza, acá tenemos una pauta de agotamiento, impulso a la baja, y acá lo que se me estaba formando era, en gráfico de 30 segundos, era una especie de hombro cabeza a hombro, ¿sí? Era una especie de hombro cabeza a hombro. Entonces yo lo que hice fue operar estas dos velas bajistas, porque yo suponía que si hacía un retraso después era muy probable que rompa la baja. ¿Bien? Patrón de hombro cabeza a hombro. Entonces, ¿qué es lo que hice? A mí lo que me permite el gráfico de 30 segundos es en un, ¿cómo lo puedo decir? En un trayecto, ¿sí? En un trayecto menor, barrer todas las operaciones, hacer todas las operaciones. Fíjense que yo hice una cuando cerró la vela, en la mitad de velas hice más, y cuando llegó arriba hice el resto, ¿sí? Cuando llegó arriba hice el resto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? A mí me da en 30 segundos la posibilidad, con no tantas operaciones, ¿sí?, cumplir con el barrido de toda la zona. Entonces yo tengo toda la zona garantizada casi con operaciones. Si yo lo hago en un gráfico de 5 minutos, yo necesito hacer más operaciones para que, fíjense, en un gráfico de 5 minutos, vamos a un gráfico de 5 minutos. Vamos a borrar esto. Yo en un gráfico de 5 minutos, ahí va. Ahí está. Yo en un gráfico de 5 minutos necesito más operaciones para barrer todo este impulso.
¿Por qué? Porque lógicamente el retroceso en 5 minutos es mayor en puntos que un retroceso de 30 segundos. Entonces yo necesito hacer más operaciones, ¿sí? Yo lo quiero, mi riesgo como máximo por ahí son $20, depende de si hice un interés compuesto, ¿sí? Y tenía para arriesgar los $20. Si yo lo hice en 30 segundos. Ahora, para esos $20 acá yo necesitaba hacer más operaciones. ¿Se entiende? Supóngase que esto acá era para ir a la baja. ¿Sí? Estoy poniendo un ejemplo nada más. Entonces, a mí lo que me permite el gráfico de 30 segundos es cumplir con las operaciones que quiero hacer en un menos tiempo y en un campo de operaciones menor, por así decirlo. ¿Se va entendiendo? Es simplemente eso. Después, el patrón de 2 velas, ustedes, y eso es lo que ustedes van a tener que ir viendo cuál se adapta mejor a su personalidad, ¿sí? Y eso es lo que lleva tiempo en el trading. En el trading están los patrones técnicos y después hay que ver qué se adapta mejor a cada uno. A mí me gusta siempre operar a intradía, pero en modo scalping. El que me conoce ya de Bull Finanzas hace un tiempo, saben que yo, por ejemplo, en el DAX había operaciones que duraban 5 segundos, ¿sí? Cumplía mi meta. Entonces yo siempre tiendo a buscar operaciones más de corto plazo. Sí, opero también, hago también operaciones de 5 minutos, con lo que son los soportes y resistencia. ¿Sí? Eso sí lo hago, ¿bien? Pero si me das a elegir a mí, ustedes si se ponen a ver, mis salas son todas, casi todas, en gráficos más chicos. ¿Sí? Es porque a mí me gusta operar así. ¿Se entiende? Entonces lo que tienen que hacer ustedes, es en base a este patrón, es ver en cuál ustedes se sienten más cómodos, y no solamente más cómodos, sino en cuál tienen más resultados. ¿Sí? En cuál tienen más resultados. Si le funciona bien en el gráfico de 1 minuto, lo hacen en 1 minuto. Lo que pueden hacer en gráfico de 1 minuto, miren, yo les voy a mostrar, ayer lo hablamos, ayer lo comenté, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de operar en 30 segundos y a 1 minuto? Es lo mismo que operar en gráficos de 1 minuto a 2 minutos, ¿sí? A 2 minutos, segundo reloj. Es exactamente lo mismo. Les voy a mostrar qué es lo que yo busco en esto acá, ¿sí? Vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo. Quiero buscar un ejemplo que se dé justamente ese error. Supongamos acá, ¿sí? Supongamos esto acá, ¿bien? Supongamos esto acá. Acá tenemos impulso alcista. A ver que no puedo dibujar. Tenemos impulso alcista, un lateral. Y supónganse que este patrón lo operan en gráfico de 30 segundos. O vamos a un gráfico de 1 minuto para no perderse. Para no perderlos, vamos a un gráfico de 1 minuto. Acá, supónganse, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo que no es de libro, pero vamos a hacerlo de ejemplo igual, ¿sí? Fíjense, gráfico de 1 minuto, tenemos 2 velas verdes, ¿sí? Si se tientan y la operan a 1 minuto, ¿sí? Si lo operan a 1 minuto, ¿cómo va a ser la operación? Perdedora. ¿Qué se hace en la próxima vela cuando tenemos una operación así? Sabemos que es muy probable que cuando tenemos un patrón así, se vuelva a entrar en esta. No es martingala. ¿Sí? Se vuelve a entrar simplemente en la otra operación. Bien. Se vuelve a entrar simplemente en la próxima operación. Bien. Ahora, acá tenés una operación perdedora y una operación positiva. El saldo va a quedar en 0 prácticamente. ¿Sí? Sí. Ahí lo explico de nuevo. Tenemos 2 patrones de velas verdes y se entra en la tercera. Bien. Acá las zonas de entrada son al cierre de la vela y cada vez que va retrocediendo se vuelve a entrar. Esta operación se la pierde. Cuando pasa eso, es muy probable, no es que siempre pase, pero es muy probable de que la próxima vela sea la alcista. ¿Bien? La próxima vela sea la alcista. Entonces, lo que se hace por lo general es entrar en la cuarta vela, otra vez al alza. Acá se pierde una y se gana otra. Ahora, ¿qué es lo que pueden solucionar agregando un reloj más? ¿Qué es lo que hacemos indirectamente en gráfico de 30 segundos? En gráfico de 30 segundos seguimos operando a 1 minuto, pero agregamos un reloj más. Es como que acá operen a 2 minutos. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Se agrega un reloj más
En 30 segundos no se agrega el reloj más, sino que se achican las velas, se achica la temporalidad de velas, y lo que era una operación negativa y otra positiva se transforma en una operación negativa, que es la que va a cerrar acá, por ejemplo, pero todas estas positivas, porque se gana todo el trayecto. Siempre acompañado de la tendencia, ¿sí? Siempre. Entonces, eso es lo que se gana. En realidad, el gráfico de 30 segundos, como les dije ayer y les decía hoy, es exactamente igual a la temporalidad de un minuto, nada más que se agrega medio reloj, un reloj. En realidad no es que se agrega, se baja la temporalidad de velas. Damián, primero hay que partir de la base de que se va a tener operaciones negativas. ¿Sí? Se va a tener operaciones negativas. Se va a tener operaciones negativas. Lo perjudicial, entre comillas, sería, en todo caso, es que es lo que pasó ayer también. Ayer hicimos una operación, el precio se fue para arriba. Y nada más teníamos más tiempo para ir al alza, ¿sí? Pero siempre es mejor, antes de perder una operación, haces más operaciones acá, ¿sí? Las distribuís acá abajo, que es lo que hice en la operación anterior, y vas a ganar la operación. ¿Sí? En la gran mayoría de los casos, si vas a favor de la tendencia, es muy probable, ¿sí? Por eso es importante ir a favor de tendencia, que es lo básico que digo siempre para operar, ¿sí? Por eso es importante ir a favor de tendencia, porque si vas a favor de la tendencia, es muy probable de que el precio siga la tendencia principal, ¿sí? Acá, por ejemplo, acá lo mismo. Supónganse que no es para operar, ¿no? Esto es tendencia bajista. Pero, vamos a buscar otro ejemplo. Vamos a buscar algo a un minuto. Es importante, obviamente, como siempre digo también, el patrón de vela no lo es todo, ¿sí? Hay que ver la tendencia, hay que ver soportes, resistencia, lo tenés que ver todo. Puedes subir en la primera vela 30 segundos y bajar la otra 30 segundos. Puede pasar, pero eso te va a pasar en cualquier gráfico, tanto en gráfico de un minuto como en gráfico de 30 segundos. Eso te va a pasar, te puede pasar, ¿sí? Eso te puede pasar. Hay que ver el patrón de velas, ¿sí? Hay que ver el patrón de velas. Sí o sí lo ideal es operar el retroceso, ¿sí? Los retrocesos. Por eso, Damián, lo operás como a vos te quede cómodo. Si a vos te queda cómodo operarlo a un minuto, lo operás a un minuto, ¿sí? Eso ya depende de cada uno cómo lo quiere operar al patrón de velas. En un minuto, Dami, lo que te puede pasar es lo que te mostré en el ejemplo. Por ejemplo, si vos lo operás a un minuto, a esa operación la perdías. ¿Se entiende? Si vos lo operás a un minuto, es lo que dije recién. ¿Cómo termina esa operación? Negativa. Se da bastante, muchas veces. Mira, es que no es que se da que cierra la vela ahí. Muchas veces hace el pivot, ¿sí? Hace el pivot y vuelve a subir. Se da muchas veces, otras veces no. Pero vos sabés que cuando tenés ese patrón es muy probable que a partir de la tercera se va para abajo, ¿sí? Pero muchas veces te va a pasar. Por ejemplo, suponete que esto es un patrón de velas. Olvídate de la historia hasta acá, ¿sí? Si vos operás a un minuto, siendo gráfico de un minuto, vos la vas a perder a esta. Y muchas veces pasa, ¿sí? Como acá, ¿sí? Muchas veces pasa. Por eso siempre hay que ver también la tendencia, si rompe esa resistencia, en qué zona está, ¿bien? Acá, por ejemplo, José, dame un segundito. Acá, por ejemplo, acá tenés dos patrones de vela bajista. Acá tenés dos patrones de vela bajista. ¿La operarías? No, porque está en tendencia alcista, ¿sí? Y tenés zona de soporte. Tercer vela roja y la cuarta también. ¿Por qué? Porque se apoyó en soporte y empezó con el impulso alcista, ¿sí? El patrón de vela, ¿sí? Es claro. Después se lo pueden operar a un minuto o a 2 minutos, como a ustedes les quede cómodo, ¿sí? Los que ustedes se sientan cómodos. Esa es la parte subjetiva del objetivo, que es el patrón, ¿sí? No es que siempre que tenés dos velas se va a comportar exactamente igual a la tercera. Entonces, depende a cómo a ustedes les gusta operar, la pueden operar, ¿sí? José dice, mientras explicaba operé el euro dólar. No había entendido. ¿Cuál operaste, José? En gráfico un minuto. Fíjate, me estás escribiendo en privado, José. Gráfico un minuto, 30 segundos. ¿En cuál? Gráfico de 30. ¿A dónde? ¿Al alza o a la baja?
Al alza, bueno, acá, si esto acá operaste, ¿cuál es el impulso? ¿Cuál es el impulso que...? Bien, acá tenés impulso alcista, ¿sí? Lo único que tenés que tener cuidado con este máximo que no te superó el máximo anterior. Bien. Este acá, que no superó al máximo anterior. Y está relativamente bien, está en zona de soporte, ¿sí? En el patrón de 2 velas en un minuto solo tiene que mantenerse al alza. Damián, a ver. Sí, no es que solo tiene que mantenerse al alza ahí dice Damián. En el patrón de velas, ¿sí? De 30 segundos tiene que subir durante 2 velas al operar expiración de un minuto. Fíjate acá. Fíjate acá. ¿Sí? Esta es la que operó José. Termina acá y termina la otra. No es necesario que las dos velas sean positivas. Esta acá puede darse el lujo de caer, que en la próxima va a terminar en positiva. ¿Se entiende? No hace falta que las dos sean al alza. Eso es lo que quiero que entiendan. Tenés dos velas, se cierra. ¿Sí? Se cierra. Tenés la primera y la segunda. Ah, bien. Fíjate, ¿ves? Acá tenés. José operó este patrón acá. Ahí que no. José operó este patrón de dos velas. ¿Sí? Ese patrón de dos velas. Bien. Tenés. Una vez que cierra hasta acá, vos podés entrar en la próxima. El precio retrocede, vas a ir negativo, pero no termina negativo. Y la próxima termina al alza. No hace falta que sean dos velas positivas. Eso es lo bueno. ¿Se entiende? Ahí está. José dice, en el retroceso pude poner dos operaciones más. Es decir, que José ganó. Fueron tres ganadas. Ganó. La que entró, entraste el cierre, José, en una. Bien, entró al cierre y acá metió dos operaciones más. Ganó las tres con esta vela. ¿Sí? No, Damián, por eso te digo. En velas de un minuto, ¿sí? Es como que operes a 2 minutos de expiración. Por eso lo dije hoy. Y el ejemplo hice con un gráfico de un minuto. Es como que operes a 2 minutos de expiración. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, ayer también lo comenté en la sala de la noche. ¿Sí? Ayer también lo comenté. Bien. ¿Alguien tiene dudas de esto? Que hable ahora o calle para siempre. Nada, mentira. Cualquier duda que tengan me la pueden decir. Pero cualquier duda que tengan, en serio, me dicen. Hay un libro muy bueno para que lo descarguen. Se llama Más allá de las velas de Steve Nissen. Léanlo. ¿Podría dar un ejemplo de velas que sean dos verdes, pero que no sería bueno operar? Sí, sí, por ejemplo, sí, totalmente. Siempre que las dos verdes se den en zona de resistencia, ya tenés esta zona de resistencia, no operar. ¿Sí? Suponete que no existe esta velita acá. Hacé de cuenta que es una vela roja. Y tenés dos verdes, siempre que la segunda, quede en zona de resistencia, no operar. ¿Bien? Siempre, siempre, siempre que esté en zona de resistencia y demás. ¿Bien? Vamos a buscar algún otro ejemplo. Siempre que quede en zonas de resistencia, lo recomendable es no operar o en zonas de soporte. Porque es muy probable que tengas un retroceso. ¿Qué es lo que pueden hacer cuando pasa eso? Por ejemplo, ¿sí? Cuando pasa eso, algo que pueden probarlo a hacer, ¿sí? Que yo de hecho lo hago muchas veces, es, si yo sé que está, supónganse, que tengo dos patrones que me gustan, ¿sí? Supónganse que me gustan estos dos patrones, pero está en zona de resistencia, no entro al cierre, sino que espero el retroceso. Eso también lo pueden hacer, ¿sí? Siempre entrar en un mejor punto de entrada. Ahí está, justo te estaba respondiendo eso, Maxi. No entrar no entrar al cierre de la segunda ni al inicio de la tercera, sino esperar a ver cómo se comporta, a ver si retrocede. ¿Sí? Lo ideal es no operar. Están buenas esas preguntas, ¿saben por qué? Porque está buena la pregunta, porque recuerden que no es
en el trading no solo hay que saber cuándo operar, sino que lo más importante que es. ¿Qué es lo más importante en el trading? No. Además de eso, Maxi. Además de eso. Exactamente, Paloma. Saber cuándo. No, no. Ahí Paloma dio en el. Exactamente, Jorge. Saber cuándo no operar. Y miren, en esto acá les va a pasar muchísimas veces. ¿Sí? Muchísimas veces, y por eso es necesario, como les dije ayer también, que tengan el setup escrito, dibújenlo, sáquenlo en print pantalla y lo ponen al costado de la pantalla, lo que sea. Pero es importante tener escrito también el cuándo no operar, porque les va a pasar, a mí me sigue pasando, me pasa menos obviamente que antes, pero les va a pasar que saben que no hay que operar y muchas veces lo operan. Y después de que lo operan y es negativa, dicen, ¿para qué lo operé si sabía que no había que operarla? ¿Sí? Por eso es importante tener impreso o dibujado, como ustedes quieran, tanto el patrón bueno como el patrón malo. ¿Sí? El patrón que tenés menos probabilidad y el patrón que tenés más probabilidad. ¿Bien? En un gráfico de 30 segundos, los patrones se dan todo el tiempo. Solamente es tener la paciencia de esperarlo. ¿Sí? Solamente es tener la paciencia de esperarlo. ¿Sí? Enrique dice, en caso de que rompa con fuerza la resistencia, ahí también tener cuidado. ¿Sí? Ahí también tener cuidado, porque muchas veces, después del quiebre, suele hacer un retroceso. ¿Sí? Como acá, por ejemplo. Bueno, acá en realidad rompe, tenés un soporte, te rompe la tercera. ¿Sí? La tercera rompe, ¿qué hace el precio? Retrocede. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado con esos impulsos extremos, ¿no? Entonces lo ideal es no operar un quiebre de soporte, un quiebre de una resistencia, sino operar el retroceso, es decir, operar el pullback, como acá. ¿Sí? Tenés impulso bajista, el precio rompe, retrocede, dos velas rojas y pueden operar acá. Operan el pullback. ¿Sí? Eso es lo ideal. Que ese pullback no quede tan cerca de la zona de soporte. Que fíjense que es lo que hace acá. Entonces llega acá y se duerme. ¿Sí? ¿Se entiende? Siempre lo ideal es operar el pullback. Lo que sería el rebote técnico. Acá, por ejemplo, fíjate, acá tenemos tendencia bajista. Tenés patrón de dos velas. La segunda rompe la zona de soporte. ¿Qué hace el precio? Retrocede a lo que ahora es resistencia. ¿Sí? Entonces acá podías operar desde acá, si querías ya animarte a arriesgarte, o si no, empezar a operar desde el retroceso. El retroceso acá. Y acá ibas a perder algunas y vas a ganar otras, probable que quede casi en cero. Tengan siempre, y por eso es importante, muy importante, lo que les decía ayer, de cuando hacen una operación, hagan print pantalla, háganse una carpetita si tienen, impriman, o créense una carpeta semana, tercera semana de marzo, y ponen ahí todas las operaciones de esa semana. Después, el domingo, repasan todas las operaciones y ven qué pudieron mejorar, qué análisis hacen de la operación que hicieron. Háganlo, que no se dan una idea, lo que los va a ayudar al lunes empezar de otra forma y aprender de ese error. ¿Sí? Se los va a ayudar muchísimo. Pero ¿qué es OTC? OTC Dummy es el mercado que opera los domingos, los fines de semana, ¿sí? En IQ. ¿Sí? A ver, vos podés. ¿Cuál es el problema? ¿No? Que, a ver, este mercado acá es por oferta y demanda. El OTC es por un algoritmo de IQ. Ahora, este sistema acá funciona bastante bien en ese. ¿Por qué? Porque tiende a tener muy buenos trayectos. ¿Sí? Yo este fin de semana hice 10 operaciones consecutivas en OTC, positivas. ¿Sí? Pero el problema es que es un algoritmo de IQ. No tengo idea cómo se maneja ese algoritmo, no tengo ni idea. Del algoritmo. Es un gráfico inventado por IQ. Pero tiene bastante lógica el gráfico, ¿eh? Igual el fin de semana traten de disfrutarlo.
aunque ahora con el tema de cuarentena se complica salir, pero bueno, tampoco es estar todo el día frente a la pantalla, fin de semana, todo, ¿no? Como les dije, como les digo siempre, una horita, ¿sí? Una horita y descansa. Después de una hora ya es difícil concentrarte. Digitales conviene operar. Sí, a mí. La desventaja de digitales, ¿cuál es la desventaja de digitales? Por ejemplo, ahora está pagando seguramente muy bien. Mira, está pagando muy bien digitales. ¿Cuál es la desventaja de digitales? ¿Y cuál es la ventaja de binarias? La desventaja de digitales es que si vos haces una operación y termina en cero, es decir, el precio termina en el mismo punto donde vos entraste, en digitales te sale negativa la operación, aunque quedaste en cero. La ventaja de binarias es que te queda en positiva. Perdón, te quedan en cero. Te quedan en cero. Pero en digitales la perdés. Sí, Jorge, sí, sí, sí. Misma técnica en digitales. Ventaja de digitales entonces, que paga más. En binarias te paga un 69% y en digitales un 87%. Por lo general paga más. Soporte de resistencia. Desde la colita, lo que sería la sombra, o desde la base de la vela. Yo particularmente, siempre donde hay... Mira, este caso acá es un poco más complicado, ¿no? Yo lo que hago es a las sombras la tengo de referencia, pero no lo tengo demasiado en cuenta, ¿sí? Yo tomo más en cuenta los cierres. Por ejemplo, acá. Lo voy a marcar con esto. Sería esta zona acá, ¿sí? La mido de este pivot acá, ¿sí? Es esta zona, ¿sí? De este pivot acá lo tengo en cuenta con esta zona acá, no con las sombras sino con los cierres y aperturas de estas velas. Esta zona acá la tengo en cuenta ahí, ¿sí? Con estos cierres acá. Bien. Esta zona acá la tengo en cuenta con estos cierres, ¿sí? No tanto con la velita. Recordad que son zonas, ¿sí? Recordad que son zonas. Entonces, por ejemplo, podés también marcar lo que es la zona, ¿sí? Esto acá sería una zona, ¿sí? No es que va a ser justo el soporte o resistencia, sino que se toma como una zona. Zona de soporte, zona de resistencia. Bien. Yo particularmente tomo los cierres. Y siempre lo que hago, por ejemplo, si yo tengo este impulso acá, ¿sí? Yo tengo este impulso acá, bien, ¿qué zona tomo? Para mí, yo la que tomo siempre, vos tenés esta zona acá o esta zona acá, que esta es un poquito más baja. Yo siempre tomo la que está más cerca de ese impulso, es decir, esta, no esta. Esta está en tiempo más alejada, ¿sí? También puede ser en una zona, pero yo siempre tomo esa vela ahí. Este pivote acá que está más cerca que este en tiempo, ¿sí? Muchas veces van a ver eso, que van a tener zonas relativamente cerca, entonces yo siempre tomo la zona que está más cerca. Pero recuerden eso, son zonas de soporte y resistencia. Igual, en cuanto a la operativa, siempre tomo, ya saben, ¿no? Desde este zoom acá es donde trazo las zonas. Desde este zoom acá es donde trato de trazar las zonas. Me puedo alejar un poquito más de ver dónde está, si coincide con algo más, pero las zonas las marco en este zoom acá. Ahí lo escribo al libro. Si lo quieren descargar, es un libro bastante corto, es todo de velas japonesas. Creo que no se consigue en material, en libro. Yo soy de los libros. No me gusta lo digital, pero hay cosas que no se consiguen. Quizás lo pueden conseguir por Amazon. Hay zonas de soporte y resistencia, por ejemplo, ¿ves acá? Esto es bastante fácil de identificar. Pero como digo siempre, ¿no? En esta zona acá,
Puedes marcar una zona, justamente. ¿Sí? Siempre yo trato de hacerlo en los cierres. Yo trato siempre de tomar de referencia los cierres y lo demás son rechazos. Preguntas, algo más. Hoy clase de educación, pero esta es de las que valen, ¿eh?